Hola, saludos a todos. Yo soy Padre Diego aquí con el Evangelio para el día de hoy, martes 4 de febrero. Seguimos leyendo el capítulo 5 del Evangelio de Marcos y ahora leemos los versículos 21 al 43. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie lo acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: Talitá cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Muy bien, otra narración maravillosa, otra historia hermosísima que encontramos en el Evangelio de Marcos, que hace parte de 4 acciones milagrosas que hace Jesús: calmar la tempestad, la curación de el endemoniado de Gerasa y ahora estos 2 milagros, y que tienen también muchos detalles. Es una historia superpuesta sobre la otra: la curación de la hija de Jairo, que enmarca la curación de la hemorroísa. Hay tantísimos elementos aquí, tantos elementos de tipo cultural, de tipo religioso, tantos elementos de tipo teológico y cristológico, pero quiero que nos centremos en la curación de estas dos mujeres, de esta niña y de esta mujer. Ambas están, digámoslo así, soportando sobre ellas el peso de un destino, digámoslo así, absolutamente oscuro, especialmente para la cultura en la que viven. La niña tiene 12 años y a esa edad, en la cultura de Jesús, es el momento en el que ella puede ser entregada en matrimonio por su familia. Es decir, la niña tendría la capacidad de empezar a engendrar vida, de quedar en embarazo y tener hijos. Por el otro lado, la mujer que lleva 12 años sufriendo de hemorragias, significa que esta mujer lleva muchísimos años tal vez sin poder tener hijos, y soporta sobre ella el peso, primero, de la impureza religiosa por tener un flujo de sangre, pero segundo, la incapacidad de tener hijos significa que no puede tener descendencia, y en la cultura de Jesús no tener hijos, en ese mundo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, no tener hijos es como una maldición por muchas razones. Entonces, al encontrarse con Jesús,
al enfrentar Jesús estas dos situaciones de estas dos mujeres, les devuelve la vida, les devuelve entonces a ellas su dignidad como seres humanos, su dignidad como mujeres. Al curarlas, Jesús está poniendo nuevamente sobre estas mujeres un futuro abierto para que ellas puedan continuar engendrando vida. Entonces, como dice el comentario, un comentario que yo sigo del Evangelio de Marcos, no solamente Jesús les cura, sino que también les entrega la posibilidad de engendrar vida. Jesús les devuelve la vida a la hija de Jairo y a la hemorroísa, y con esa vida que les devuelve la posibilidad de seguir engendrando vida. Quiero leerles un comentario que hace una escritora japonesa desde una perspectiva feminista muy interesante. Dice: esta mujer representa el peso que soportan las mujeres que no lo son, de acuerdo a los parámetros de la sociedad, que no son lo suficientemente mujeres, podríamos decir también de los hombres, que no son lo suficientemente hombres según los parámetros de la sociedad, a veces tan injustos, pero que al ser tocada por Jesús, entonces la barrera establecida sobre estas mujeres y estos hombres se destruye, cae. Jesús entonces que destruye una barrera cultural, digámoslo así, que destruye un prejuicio que está soportando esta mujer que lleva 12 años sufriendo de flujo de sangre, pero también que como que oscurece, nubla el futuro de la niña. Yo sé que muchas veces nosotros hemos sentido que la vida se nos escapa por muchas razones, como el flujo de sangre de esta mujer, y que intentamos muchas alternativas, tal vez que gastamos dinero, tiempo, esfuerzos, energías por recuperar la vida que se nos va. El contacto con la persona de Jesús, un encuentro con Él, nos devuelve la capacidad de vivir, y no solamente la capacidad de vivir, sino la capacidad de engendrar vida, de crear, de recrear, de unirnos a Él, generando vida, engendrando vida de muchas maneras, no solamente teniendo hijos, sino generar vida de muchas otras formas. Jesús que destruye esos prejuicios, esas barreras que nos separan, y que le devuelve la capacidad de engendrar vida a todos aquellos que la van perdiendo o que la han perdido. Un abrazo para todos, bendiciones. Nos vemos mañana con otro mensaje del Evangelio. Chao.